mañana. Oremos. Padre, te damos gracia infinita por habernos traído a tu casa nuevamente. Gracias por poder escuchar estos himnos, Señor, estas alabanzas dirigidas a ti. Recíbelas, Señor, con agradecimiento. Recíbelas, Señor, porque tú te la mereces. De igual forma queremos implorarte en ese momento que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz y pueda confrontarnos, pueda edificarnos, Señor, pueda consolarnos y crear en nosotros un corazón apacible conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, ayúdanos a poder vivir los principios que vamos a estudiar en esta mañana, que podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de tu palabra, pero también ser diligentes en aplicarla en el día a día. Gracias por tu iglesia, Señor, gracias por este tiempo. Dirígenos, Señor, bendícenos, que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos infinitamente y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. No sé si alguno de ustedes recordará un caso muy famoso que sucedió en Austria hace 10 años sobre un secuestro, y era el caso, como se conoce, el caso, y permíteme si lo pronuncio mal, Fritz, creo que así es que se menciona el apellido. Y resulta bien el caso que el secuestro que tomó lugar en ese entonces fue de un padre, el cual secuestró a su hija, la encerró en el sótano de la casa, en una habitación que había construido, como quien dice, clandestinamente. Y esta joven, Elizabeth Fritz, fue secuestrada por su padre, fue preservada cautiva por 27 años en el sótano. Y durante esos 27 años, obviamente, aparte del horror de lo que es la experiencia y todo lo que conlleva eso, también fue abusada sexualmente por su padre, lo que produjo 7 embarazos. De esos 7 embarazos, 3 niños de ella fueron adoptados por el mismo padre mediante un engaño, pero 3 de esos niños permanecieron con ella en el sótano. Y es interesante porque, como habíamos dicho, después de 24 años y por medio de una enfermedad de una de las niñas, pudieron dar con el paradero de ella y pudieron darse cuenta que por 27 años estuvo en el sótano de la casa a escondidas del mundo. Pero menciono este caso y lo traigo a colación porque me llama la atención el punto de vista de los niños que nacieron en este sótano. La mayor, que en este entonces tenía 19 años, fue la que fue hospitalizada por estar a punto de morir. Y en el momento de que fue hospitalizada, que fue sacada del sótano, llevado a la clínica, fue la primera vez en 19 años que tenía de vida que vio la luz del sol. Los doctores describían que a pesar de ser una joven, tenía apariencia de envejeciente. Su piel era lo más pálido que habían visto, sus dientes todos se habían caído, su boca estaba destrozada. Y uno se pregunta qué debe ser o cuál sensación debe tener un niño o una persona que atraviesa por este sentido de poder vivir toda su vida resguardado y alejado del mundo exterior, de vivir toda su vida en la oscuridad de un sótano y de buenas a primeras, después de 19 años, ver la luz del sol por primera vez. ¿O qué sentiría aquellos jóvenes o aquellos niños cuando por primera vez pudieron interactuar con el mundo y ver las bellezas y ver todo lo que Dios había creado? Y obviamente eso es un caso aislado, un caso muy particular, pero la realidad es que esto sucede a diario. La realidad es que aunque no vemos este caso que se presenta en términos humanos o en términos seculares, vemos de que verdaderamente hay millones y millones y millones de personas que pasan toda su vida viviendo en una oscuridad espiritual. Una oscuridad de la cual no conocen lo que es la luz del día, no conocen el resplandor de Dios y no conocen la luz del Evangelio. Y por aterrador y triste que eso pueda sonar, qué gozo y qué bienaventuranza y qué alegría crea cuando por primera vez ven la luz. Y yo quisiera invitarle a que me acompañe al texto que vamos a ver en esta mañana, el cual se encuentra en Mateo capítulo 5, y es una continuación del sermón que vimos la semana pasada. Mateo capítulo 5, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13
y vamos a terminar en el versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, nos habla sobre esta realidad, nos habla sobre esta encomienda que el Señor nos manda de ser sal y luz a este mundo que no ha probado la sal y que nunca ha visto la luz de Dios. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13. Si alguno no tiene alguna Biblia, puede pedirla, levantar su mano, que uno de los sugieres con gusto le hará llegar una. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como habíamos dicho, este sermón es una continuación del sermón de la semana pasada, cuando nosotros nos enfocamos en el versículo 13, que habla acerca de la sal de la tierra, de que nosotros como cristianos, la iglesia de Cristo está encomendada y llamada a ser sal de esa tierra. ¿Y qué significaba o qué habíamos hablado? Habíamos dicho que la sal era un objeto de la vida cotidiana de aquel entonces, la cual servía para múltiples objetivos, tenía múltiples beneficios, por así decirlo, y tenía una gran gama de aplicaciones en la vida cotidiana. Pero posiblemente de las más importantes y las que nosotros estudiamos la semana pasada era el hecho de que la sal funcionaba como un preservativo para la comida, funcionaba como un agente que frenaba o preservaba la comida de corromperse o descomponerse. Y cuando vemos que el Señor nos dice que somos la sal de este mundo, lo que está diciendo es que el mundo, por causa del pecado, está en un constante estado de putrefacción, y la sal que somos nosotros, somos llamados a frenar ese proceso de corrupción o frenar ese proceso de degradación. Habíamos dicho que eso era posible, número uno, viviendo la bienaventuranza, mostrando el carácter de Cristo en el mundo. Número dos, entrando en contacto con el mundo, así como la sal solamente es efectiva cuando entra en contacto con la comida o con la carne. Y tercero, habíamos dicho que también debíamos de abordar los temas sociales, pero desde una perspectiva bíblica, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. ¿Y cuáles eran las consecuencias de no cumplir esta función? Habíamos dicho, y el mismo texto nos dice, que si la sal pierde su sabor, que si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino que simplemente para ser echado fuera y ser hollada por los hombres. Y habíamos hablado que esto hace referencia al hecho de que la sal, si no cumple su propósito, número uno, es porque no es sal, y número dos, no es útil. Por lo cual su único destino, su único lugar al cual puede parar es para ser echado en el terreno y ser pisada por los hombres. Pero ahora nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza otro elemento para hablar de la relación que debe tener el cristiano con el mundo. Había hablado de que debemos ser sal en el mundo, pero junto con esta sal también debemos ser luz en el mundo. ¿Y cuál es la relación entre ambas? ¿Cuál es el propósito que cumplen estos dos elementos? Ambos elementos son empleados por nuestro Señor Jesucristo para señalar la influencia que debe tener el cristiano en el mundo. La sal, en cierta forma, crea una influencia negativa. Y cuando digo negativa, no me refiero a una influencia mala, sino una influencia que refrena la corrupción del mundo. En otras palabras, ataca lo que está mal en el mundo. Pero cuando vemos que el cristiano es llamado a ser luz, vemos que esto hace referencia a una influencia positiva, es decir, a algo que el cristiano provee y otorga y agrega al mundo en el cual nosotros vivimos. Mientras que la sal condena el pecado, la luz muestra el camino
que agrada a Dios. Una cosa es detener el pecado y otra cosa es promover la justicia. Y vemos cómo ambas se vuelven una realidad cuando el Señor nos dice que como iglesia, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, somos llamados a ser sal y luz de este mundo. La una también depende de la otra. Si nuestras vidas no se mantienen saladas, entonces nuestra vida no resplandecerá como debe ser. Si no somos salados, entonces nuestra luz no va a tener ese brillo que caracterice y marque la diferencia. Pero si resplandecemos y no somos salados, o si resplandecemos pero no somos diferentes al mundo, entonces nuestro resplandor no será efectivo. Nuestro resplandor no cumplirá el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Una depende de la otra, una corrobora de la otra. Y si podemos agregar otra característica u otra relación entre ambas, pudiéramos decir que la sal tiene que ver con el interior o la parte interior del cristiano, mientras que la luz tiene que ver con lo que es la parte exterior del cristiano. Y vamos a ver esto en el estudio de esta mañana. La sal tiene que ver con la profundidad del creyente, mientras que la luz tiene que ver con el alcance de la vida del creyente. Y en esta mañana vamos a estudiar y vamos a sacar las enseñanzas que aparecen en estos versículos del 14 al 16 y qué significa verdaderamente ser luz en este mundo. Número uno, cuando hablamos de la luz tenemos que primordialmente mencionar cuál es la función de la luz. A diferencia de la sal que nosotros vimos la semana pasada, la luz cumple la misma función en aquel entonces como la cumple en nuestros días. No hay que hacer mucha explicación ni dar muchos detalles de cuál es el propósito que cumple la luz, porque todos nosotros sabemos. La luz repele la oscuridad, la luz aclara, da brillo, da resplandece para que podamos ver en oposición, mejor dicho, en contraste con la oscuridad que ciega. Esa es la luz. Sin embargo, la escasez de objetos que alumbraban en aquel entonces hacía que los habitantes de aquel entonces fueran mucho más conscientes de la gran necesidad que ellos tenían de la luz. En otras palabras, tanto ellos como nosotros necesitamos de la luz para el diario vivir, pero las personas en aquel entonces, por cuanto era más difícil o menos fácil encontrar objetos que alumbren, valoraban más el uso y los beneficios de la luz. Hoy en día nosotros damos por sentado el hecho de que vivimos en la luz o que tenemos objetos iluminados. En nuestros hogares tenemos luces en todas las habitaciones. Entramos hoy en el templo y no nos percatamos de que está alumbrado gracias a las luces que están aquí en el techo. Simplemente no es algo que tomamos en cuenta hasta el momento que no lo tenemos. Y de esto todos sabemos mucho como pueblo dominicano que somos. Cuando la luz se va o cuando se va la energía, ahí es cuando verdaderamente extrañamos la luz que nos alumbra. Y buscamos, aunque sea lo más mínima, el más mínimo objeto, aunque sea una lámpara, una vela, el flash de un celular, un fósforo, lo que sea, para repeler la oscuridad y para no quedarnos en la oscuridad. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, cuando Él hablaba de que somos la luz del mundo, la luz era esencial para la vida también. Las casas eran alumbradas, pero no con bombillo ni energía eléctrica, sino con lámparas de aceite. Y estas lámparas eran algo del uso cotidiano, eran unas lámparas formadas por barro y su combustible era el aceite. Por eso que vemos tanta referencia en las escrituras del aceite, porque es como decir la gasolina en nuestro día, donde toda la economía se basa al precio que el petróleo pueda tener en la actualidad. Siendo esto un artículo de primera necesidad, era algo que tenía suma importancia en la vida del cristiano, en la vida de cualquier habitante del siglo I. Proverbios capítulo 31, versículo 38, hablando de aquella mujer virtuosa que describe el rey Lemuel, dice el versículo 18, que ella
ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. En otras palabras, esta mujer virtuosa es una mujer precavida que siempre se asegura de que en su casa esté lo necesario para mantener la lámpara prendida y que la oscuridad y que la noche no penetre en su hogar. Un historiador del primer siglo que lleva por nombre Plinio, el cual se le conoce como Plinio el Viejo, hablando acerca del estilo de vida del primer siglo, él decía lo siguiente, dice que ciertamente no existía nada más útil que la sal y la luz del sol. Y esto era un historiador secular, donde afirmaba que una de las cosas más esenciales, más primordiales y más importantes para el diario vivir era sal y luz, las mismas que nuestro Señor Jesucristo describe para describir la función de la iglesia aquí en la tierra. Pero si estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que la luz también tiene una connotación del carácter divino de Dios. Cuando muchas veces vemos referencia a la luz en las Escrituras, no solamente lo hace con respecto al sol o la luz del día, sino que también lo hace con referencia al carácter divino y piadoso de Dios. Vemos, por ejemplo, de que las Escrituras utilizan la luz como metáfora de la salvación o como metáfora de la justicia y la rectitud de Dios. La gloria de Dios y el Evangelio de Cristo también son referidos en ocasiones como luz. Y es algo interesante el hecho de que de principio a fin en las Escrituras, cuando las Escrituras comienzan en Génesis capítulo 1, el primer día, ¿qué creó Dios? La luz. Pero no llegó a crear los soles hasta el cuarto día o los cuerpos celestes, dando por entender de que la luz que emanaba hasta ser creado el sol era su propia gloria, su propio ser, el mismo Dios. Y vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, que después que esta tierra pase y que los cielos pasen y que tengamos esta nueva Jerusalén, este cielo nuevo y tierra nueva, dice que la ciudad no necesitará de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea que ciertamente vemos que el sol no es quien crea la luz, tampoco es el fuego, tampoco es un bombillo, sino que la luz es una característica intrínseca de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de las Escrituras. Ahora, cuando estudiamos esto y vemos la relación que puede tener esto con la iglesia, vemos que no solamente Dios es luz, sino como dice en este versículo que acabamos de ver, nos dice a nosotros que somos la luz de este mundo. ¿Y qué relación tiene el hecho de que nosotros seamos luz en el mundo? Obviamente, de igual forma como se describe a Dios como siendo luz y todo lo que connota y conlleva a Dios es lumínico, de igual forma lo que se opone a Dios conlleva la oscuridad. Y este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo donde predomina la oscuridad. No predomina la oscuridad física porque vemos, y si ahora más que nunca tenemos más objetos que pueden iluminar y tenemos ingenieros que diseñan la iluminación de un lugar para que todo sea perfecto, pero espiritualmente hablando estamos más oscuros que jamás hemos estado. Espiritualmente hablando, existe una oscuridad que permea todo el mundo en el cual vivimos. De hecho, muchas personas dicen que la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Y si fuéramos a aplicar ese principio, pudiéramos decir que la oscuridad del mundo no es más que la ausencia de Dios en el mundo. ¿Cuáles son las evidencias de un mundo en oscuridad? ¿Cuáles son las características de esto? Número 1, son ignorantes. Son ignorantes a su condición espiritual. De la misma forma que una persona no puede contemplar su rostro en la oscuridad. Si entramos a un baño a las 3 de la mañana y no encendemos la luz, es imposible que nosotros podamos apreciar nuestro rostro. De igual forma, el mundo no puede apreciarse a sí mismo porque está ciego y está en oscuridad y no puede contemplarse a la luz del espejo
de la palabra de Dios. A todo lo que sucede en este reino espiritual, el mundo es completamente ignorante. Si se dan cuenta, el mundo le presta poca atención a lo que sucede en el ámbito espiritual, sino que toda su atención y todo su enfoque está con lo que sucede debajo del sol o debajo de este cielo. Pero no se preocupan ni son conscientes de todo lo que sucede en el reino espiritual, de esa lucha que toma lugar por la salvación de nuestras almas. Son completamente ignorantes al hecho de que la cruz es la razón por la cual Cristo murió. Y miran la cruz y lo que ven es un símbolo, una representación, un emblema de una religión, pero son ignorantes de su verdadero significado. No solamente el mundo es ignorante por su oscuridad, sino que también no tiene discernimiento. No puede apreciar lo que está bien y lo que está mal. No conoce la verdad y como no conoce la verdad, no tiene referencia para saber lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Una persona que nunca ha podido contemplar el mundo exterior, una persona que digamos nació ciego, ¿cómo puedes describirle los colores de la naturaleza? ¿Cómo puedes enseñarle cómo es el rojo o el verde o el azul si nunca ha podido contemplar más que el negro de la oscuridad? De igual forma, ¿cómo puede este mundo contemplar las verdades de la palabra de Dios o conocer si está bien o está mal si nunca ha conocido la verdad de Dios? Tercero, este mundo está en oscuridad porque está perdido. Porque la oscuridad es el hábitat natural del pecado. Y esta oscuridad en la cual no pueden ver es la oscuridad que refrena que ellos encuentren la salida. El hecho de que está oscuro y el hecho de que no pueden ver la salida es precisamente la razón por la cual permanecen en la oscuridad. Y me llama mucho la atención lo que dice el Señor Jesucristo, mejor dicho, Dios, cuando habla al profeta Jonás en Jonás capítulo 4 y hace referencia aquí a lo que era la condición espiritual del pueblo de Nínive. Jonás capítulo 4 versículo 11, cuando Dios le habla a Jonás, se le recalca y le dice que Nínive era un pueblo que no sabía discernir entre su mano derecha de su mano izquierda. Era tal la corrupción, era tal el pecado que había en Nínive, que ellos no podían discernir su mano derecha de su mano izquierda. Obviamente está hablando en términos espirituales, pero qué ignorancia y qué poco discernimiento y qué perdido tiene que estar una persona o un pueblo para que no pueda percatarse de las diferencias más simples y esenciales y evidentes de la vida. Y de igual forma nosotros vivimos en un mundo que no puede diferenciar su mano derecha de su mano izquierda, que no puede diferenciar lo bueno de lo malo, que no puede diferenciar lo que procede de Dios y lo que no procede de Dios. Sin embargo, es en este mundo en el cual nosotros vivimos. Y es en este mundo en el cual nosotros hemos sido llamados. Y es en este mundo en el cual el Señor nos encomienda y nos encarece que seamos luz. Su iglesia es la lumbrera que Dios ha establecido para disipar la oscuridad de este mundo. Algo interesante también de este pasaje es el hecho de que estas palabras son muy parecidas a las que dijo el Señor Jesucristo conforme a sí mismo. En Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo proclama que Él es la luz del mundo cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo que he venido, la luz que se ha hecho carne. Pero ahora yo designo a mis discípulos para que también sean lumbreras. Ahora el Señor está declarando que no solamente Él es luz de este mundo, sino que nosotros también somos la luz de este mundo. Pero no porque podamos brillar por nuestra propia cuenta, sino porque resplandecemos la luz de Cristo.
Cristo es la fuente de luz y nosotros reflejamos su luz simple y llanamente. Él es el sol y en cierta forma nosotros somos la luna. No tenemos luz propia, no podemos emanar luz, solamente aquella luz que hemos recibido de Cristo. La invitación que hace el Señor Jesucristo es que vengan a Él y que le sigan. Como dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tiniebla. Pero la invitación que hace la iglesia y que hacemos cada uno de nosotros es, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Cristo es la luz del mundo y en Él podemos encontrar salvación y vida eterna. Esta es la responsabilidad de la iglesia y como hablamos la semana pasada, cuando el Señor Jesucristo dice que ustedes o que vosotros sois la luz del mundo, ese vosotros es un pronombre enfático. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. Solamente nosotros somos la luz del mundo y ya somos la luz del mundo por el simple hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros y eso nos hace completamente separados al mundo. Dios ha elegido a su iglesia, Dios ha elegido a sus discípulos, aquellos que han profesado arrepentimiento, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. A ese pueblo Dios ha designado como luz en este mundo. No a los fuertes, no a los sabios, no a los poderosos, no a los nobles, no a las personas que fueran catalogadas como ilustres ante los ojos de este pueblo, de esta sociedad. Todo lo contrario, como dice la palabra en 1 Corintios 1, a los débiles, a los necios o insensatos, a los simples y a los pobres escogió Dios, para que no quede ninguna duda que la única luz que brilla en nosotros es la luz de Cristo. Para que no quepe ninguna duda que la luz que resplandece en el mundo es la luz que Cristo ha puesto en nosotros, porque en nosotros no hay ninguna otra luz aparte de la de Cristo. ¿Cómo debe entonces la iglesia brillar en este mundo? ¿Cómo debe la iglesia resplandecer efectivamente en ese mundo? Primeramente vemos que la palabra nos instruye a predicar el evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro está haciendo evidente aquí que fuimos elegidos por Dios. Dice que somos linaje escogido. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Nación santa. ¿Qué quiere decir? Una nación apartada por Dios y para Dios. Real sacerdocio. Dios es quien eligió a Moisés y a su descendencia para que fueran los sumos sacerdotes. Y nos ha elegido a nosotros para que seamos real sacerdocio en esta tierra. Y todo con el propósito de que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. De la misma forma que la luz del evangelio ha resplandecido en nosotros, en nuestros corazones, de esa misma forma debemos predicar la palabra para que otros puedan salir de las tinieblas y también puedan conocer la luz admirable, dándonos a conocer las verdades de Dios, aquellas que ya no son ignorantes de nosotros, abriendo nuestros ojos a la realidad de nuestra condición para que ya no seamos sin percepción y salvando nuestras almas de la condenación del pecado para que ya no estemos perdidos en este mundo. Dios nos ha encomendado a nosotros la predicación de su evangelio. Interceder por las almas que permanecen en oscuridad. Anunciar el evangelio como aquel que lleva una antorcha en la noche oscura. Como aquel que muestra el camino para que no tropiecen. Como aquel que invita a aquellas personas que andan en oscuridad a que dejen la oscuridad y vengan y se acobijen y disfruten de la luz. Fuimos llamados verdaderamente para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la cruz. Pero no solamente la iglesia debe predicar el evangelio,
sino que también debe vivir el Evangelio. Y quiero que me acompañen en este versículo porque quisiera que lo veamos juntos. Efesios capítulo 5, versículo 1. Un pasaje fascinante, el cual aporta grandemente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 y le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vamos a detener ahí en un minuto. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo aquí que debemos imitar a Dios como hijos que somos de Dios. Que debemos andar en amor porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. En otra palabra, que debemos poner en práctica lo que somos. Que debemos vivir el Evangelio. Y hace una advertencia a partir del versículo 3 y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Nuevamente haciendo la diferencia que esto no conlleva a lo que somos como santos. Y dice el versículo 4: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que sea idolatra tiene herencia en el reino de los cielos y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y fíjense lo que dice el versículo 7. No seáis pues partícipes de ello, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellas hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en estos versículos? Está diciendo que número 1, somos hijos del amado, como dice el versículo 1. Somos santos y somos luz del Señor. Por ende, debemos andar, debemos comportarnos. Nuestra conducta en este mundo debe ser como hijos amados, santos, luz en el Señor. En otras palabras, lo que somos debe determinar lo que hacemos. Y si queremos resplandecer en este mundo, necesariamente tenemos que desechar en nuestra vida las obras de las tinieblas. Como dice aquí Pablo, que nosotros habíamos salido de las tinieblas y ahora debemos andar conforme al fruto del Espíritu que mora en nosotros. Nuestra luz brillará más y más en este mundo cuando nuestras acciones sean conforme a la luz y no a las tinieblas. Y otro pasaje, este no lo tienen que buscar, es bien corto, pero se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 16. Vemos el mismo principio que utiliza Pablo en Efesios, también lo utiliza aquí en Filipenses. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Efesios? Está diciendo que el pecado y la conducta mundana son un estorbo que se interponen entre la luz y el mundo. En otras palabras, si somos de la luz, nuestra mejor eficacia o nuestro mejor ministerio en el mundo es precisamente resplandecer. Resplandecer las obras del Espíritu, resplandecer a Cristo y desechar en nosotros todo lo que es las obras de la tiniebla, todo lo que es conforme a la carne.
en vez de resplandecer nuestra conducta mundana, crea una sombra que se interpone en nuestra luz y una sombra que crea duda. Crea duda porque, número uno, en vez de proclamar la verdad, lo que hace es que hacemos que cuestionen la verdad en nosotros. Y Pablo les encarece aquí en Filipenses, le dice: andad de una forma irreprensible y sencillos como hijos de Dios, sin manchas. Hermanos, la pregunta que debemos de hacernos en ese momento es: ¿cómo podemos ser luz entonces si nos comportamos como las tinieblas? ¿Cómo entonces pueden nuestras acciones disipar la oscuridad si nuestras acciones son conforme a la oscuridad? ¿Cómo puede la oscuridad sacar la oscuridad? ¿Y cómo puede la tiniebla sacar a la tiniebla? No puede. ¿Cómo podemos resplandecer si nuestra vida está manchada con el pecado? Aquellos que tienen vehículos saben que cada cierto tiempo tienen que limpiar los faroles de los vehículos, porque se llenan de mancha, se llenan de sucio, y eso crea una obstrucción de la luz que se refleja. El pecado produce ese mismo efecto en nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a ser, nosotros debemos ser sin obstrucción, debemos ser agentes que brillen conforme a las obras de Jesucristo. Pero vemos algo interesante también en los versículos 14 y 15 de Mateo capítulo 5. Ya hemos visto cuál es la relación que tiene la iglesia, que tenemos nosotros con el mundo, pero fíjense que también hemos sido colocados en un sitio en específico. Aquí dice en los versículos 14, dice que somos una ciudad asentada sobre un monte, y el versículo 5 dice que somos una luz que no podemos ser escondidos, sino que debemos estar sobre el candelero y que alumbre toda la casa. ¿Y qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que no solamente somos luz en este mundo, pero que también fuimos llamados a ser visibles. Que también fuimos colocados en una posición, en un lugar donde la luz de Cristo pueda resplandecer y llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Dios no nos ha llamado a ser agentes encubiertos en este mundo. No somos infiltrados en este mundo, no somos tampoco de la secreta, como se decía mucho antes. Nuestro propósito no es pasar desapercibido. Dios nos ha puesto en un monte, encima de una lámpara, de manera que nuestra luz resplandezca y todo el mundo nos vea. Hermanos, somos llamados a ser faros. El faro es una edificación que se construye en la orilla, bien alto, para que su luz pueda ser visible a largas distancias. Y pensando y meditando sobre este pasaje, no podía evitar recordar una de mis memorias de la infancia. Cuando yo era joven, ya esto no se hace mucho, pero ustedes recordarán que se solía hacer con mucha frecuencia, se encendían las luces del Faro Colón. Y cuando se encendían las luces del Faro Colón, eran visibles en toda la ciudad. Yo recuerdo como niño salir en la casa y ver cómo el rayo de luz daba vuelta alrededor, y al mismo tiempo veía la cruz que se reflejaba en el cielo. Y nosotros debemos ser también faros en este mundo. Debemos proyectar la imagen de Jesucristo. Y en cierta forma, ojalá y nuestras vidas sean como el Faro a Colón. Ojalá que nuestras vidas puedan proyectar el mensaje de la cruz bien en alto para que todo el mundo la vea, no importa dónde se encuentre, no importa su ubicación geográfica. Que pueda ser percibida y que pueda ser apreciada por todas las personas que estén a nuestro alrededor, y que no tengamos vergüenza de dejar ver nuestra luz y dejar ver la cruz de Cristo en nosotros. Amén. Nuestras vidas deben proyectar la cruz de Cristo en nuestros trabajos, en nuestros estudios,
en nuestros hogares y matrimonio, nuestras amistades, incluso en nuestra iglesia. La cruz de Cristo debe ser proyectada en lo alto, visible, para que todos la puedan ver. Y esta iglesia, que somos nosotros, también debemos ser faro. También debemos ser un faro que alumbre el camino a todo aquel que está perdido. Un faro que dé esperanza a todo aquel que ha naufragado. Un faro que afirme a aquellos que han anclado en Jesucristo. Y esa es la encomienda que el Señor nos ha dado de ser luz en este mundo. Por último, ¿qué pasa cuando nosotros entonces cumplimos este propósito? ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos a cabo el propósito que Dios nos ha llamado? Versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios recibe la gloria. Eso es lo que sucede cuando cumplimos nuestro propósito. No son nuestras obras las que resplandecen, sino el carácter piadoso que hacen que el mundo ponga la mirada en las obras de Cristo en nosotros. Y esto es un punto importante, hermanos, que yo quisiera aclarar. Si nuestro carácter no es piadoso y si nuestro carácter no es conforme a Cristo, entonces no hay obra que el mundo pueda ver. Y si el mundo no puede ver obra en nosotros, no puede glorificar a Dios. Y si no pueden glorificar a Dios, no hemos cumplido el propósito para el cual estamos aquí en este mundo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo es claro y dice que cuando nuestro carácter es piadoso, cuando resplandecemos el carácter de Cristo, cuando resplandecemos las bienaventuranzas en nuestra vida, entonces automáticamente eso sirve como un spotlight, eso sirve como una luz que alumbra nuestras obras y el mundo lo ve y ¿qué hace? Alaba al Padre. No a nosotros. No a las lámparas, porque no es por nuestra hechura ni por nuestra propia fuerza. No, sino que en ellos no cabe duda que esa luz que ha resplandecido y esas obras que han presenciado han nacido en Cristo. Es un producto de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Matthew Henry dice lo siguiente con respecto a eso. Dice: nótese que no son las buenas obras las que alumbran, sino que es nuestro carácter luminoso el que hace que la gente vea que nuestras obras son buenas. Y cuando hacemos esto, cumplimos el propósito de nuestra vida cristiana. Cumplimos el fin de toda nuestra existencia en este universo: glorificar al Padre. Que las personas puedan alabar el nombre de Dios y que Cristo y que Dios pueda ser glorificado. Que ellos vean y glorifiquen al Padre, no a sus hijos, no a nosotros, no a su iglesia, no, sino que glorifiquen al Padre. ¿Y saben qué? Amén. Nos gozamos en eso, nos deleitamos en esto, porque para esto fuimos llamados, para exaltar el nombre de Cristo aquí en la tierra. No el de nosotros, no el de nuestra iglesia, no el de nuestra denominación, no, exaltar el nombre de Cristo, exaltar la persona de Dios. Glorifican al Padre porque han visto su luz en nosotros. Y nosotros somos la lámpara que lleva la luz la luz de Cristo a este mundo perdido. Hermanos y amigos que nos visitan, para terminar, es necesario que hagamos una última pregunta. Y es la siguiente: ¿ha resplandecido esa luz en tu vida? ¿Ha resplandecido la luz de Cristo en vuestros corazones? ¿Verdaderamente somos luz en este mundo? ¿O creemos que somos luz en este mundo cuando en realidad pertenecemos y permanecemos en las tinieblas? Mi oración y nuestra oración es que, si ese es el caso de alguno de nosotros, que hoy en esta mañana sus ojos puedan ver y contemplar la luz
y el destello y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que lo hemos visto y aquellos que hemos recibido su luz, más aún y con más gozo y con más ímpetu, podamos brillar en este mundo donde reina las tinieblas. Vamos a orar. Padre, te damos gracia infinita, Señor, por tu palabra. Implorándote, Señor, que si hay alguno en esta mañana todavía cuyos corazones, Señor, no ha resplandecido la mañana, en cuyas almas, Señor, permanece y reina las tinieblas, te imploramos, Señor, te rogamos que hoy sea el día en el cual puedas recibir salvación y vida eterna, que hoy puedas salir de las tinieblas y venir a esta luz admirable que eres tú. Padre, que hoy puedan confesar tus pecados delante de ti, arrepentirse y proclamarte y confesarte como Señor y Salvador. Padre, ayuda a tu iglesia a que haga la función para la cual fuimos llamados. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que seamos ciertamente lumbreras, que seamos como faro, que alumbremos a todos los pobladores de esta tierra, Señor, y le mostremos el camino hacia ti. Padre, permite que nuestra luz no sea corrompida, que nuestra luz no sea estorbada, Padre, por nuestro pecado, por nuestra humanidad, por nuestra concupiscencia. Ayúdanos, Señor, guíanos. Cumple tu propósito en nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.